Hola a todos, bienvenidos a otra entrega del podcast Educar para Transformar. Hoy nos encontramos acompañados de dos especialistas del tema de evaluación, la doctorando Mabel Soler Zavala, Dariana Castillo y un servidor, Gregorio Paula. Estamos aquí para hablar de temas increíbles sobre la evaluación, pero principalmente la evaluación transformadora, fundamentos teóricos y epistemológicos. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, Gregorio, encantada de estar aquí en tu programa, Educar para Transformar. Es para mí un honor estar aquí y más en tu centro educativo haciendo este trabajo que es de suma importancia para la educación de nuestro país. Bienvenida. ¿Cómo estás, Dariana? Muy bien, agradecida de su invitación a este espacio donde podemos compartir reflexiones sobre la evaluación transformadora. Bienvenidos a esta entrega y espero que la disfruten. Desde el punto de vista de las diferentes teorías establecidas por el constructivismo en cuanto a la evaluación, tenemos varios psicopedagogos a través de la historia que han sido impulsadores de diversas teorías en sentido general. Podemos decir en el caso de Jean Piaget, de Lev Vygotsky y de David Subel que cada uno con sus teorías han ido revolucionando y han ido en su momento impulsaron grandes transformaciones al tema de la evaluación. ¿Qué opinión le merece a ustedes, por ejemplo, el tema de el planteamiento de Vygotsky, que en 1931 planteaba esta teoría tan impactante, tan transformadora, donde indicaba que el aprendizaje se iba produciendo y que el estudiante iba aprendiendo con el entorno, que iba aprendiendo por las diferentes prácticas, por cómo se relacionaba, por el contexto y cómo podemos nosotros ir viendo la transformación de la evaluación a través de los años, partiendo de esta primera teoría que es la de el psicopedagogo Lev Vygotsky. Bueno, realmente partiendo de esta teoría podemos decir que ese contacto directo que debe tener el individuo o nuestros niños en nuestros centros educativos con lo que es su contexto inmediato debe ser aprovechado al máximo y partiendo de ahí poder medir, porque esta lo que quería era que el estudiante aprendiera a través de una guía directa de una persona con más experiencia. Sin embargo, ahora lo que se entiende es que el estudiante o el individuo que aprende puede aprender de forma propia a través de sus propios conocimientos y nosotros debemos estar ahí para facilitarle esas herramientas que van a permitir que el estudiante pueda desarrollar y partiendo de aquí es que vamos a hacer esa evaluación a través de ese proceso formativo del individuo. Muy bien, Mabel, gracias. Pero nosotros tenemos que ver a esos tres titanes de la psicopedagogía, con sus teorías, desde el plano educativo. Y al igual que Vygotsky, al igual que Piaget, al igual que Ausubel, ¿qué te parece a ti, Dariana, esas distintas teorías que impulsan la evaluación, que impulsan esa transformación que realmente epistemológicamente nosotros podemos concatenar con qué? Con lo que estamos haciendo ahora en el aula? ¿Cómo podemos nosotros ver esas teorías constructivistas, esos constructivistas hoy en nuestro quehacer diario? Bien, en la actualidad el maestro Gregorio Mabel, que imparte una clase, ejecuta la zona de desarrollo próximo propuesta por Vygotsky. ¿Cuándo la ejecuta? Cuando le permite al estudiante interactuar con su otro compañero para que éste así vaya incrementando sus conocimientos y pueda desarrollarse de una manera más libre, porque el maestro en esa etapa se convierte en el guía, no en el transmisor de conocimiento. Exacto. Partiendo entonces del planteamiento de Vygotsky en 1931, Lev Vygotsky plantea que el estudiante aprende guiado con alguien aventajado, con esa persona que le aventaja, que lo puede guiar.
Entonces, partiendo desde ahí, entonces vamos a la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget, suizo, y entonces en 1936 plantea la teoría de desarrollo cognitivo. Y entonces en esa teoría de desarrollo cognitivo, Piaget explica 4 estadios. Y esos 4 estadios él lo define por edades. De 0 a 2 años, él habla del sensoriimotriz, cuando el niño empieza a recibir esos estímulos sensoriales, a ver el entorno, a conocer el contexto. Pero entonces él plantea una segunda etapa, que es la preoperacional, que es de 2 a 7 años. Y luego entonces plantea otra etapa, que es la de operaciones concretas, de 7 a 11 años, y luego la de operaciones formales, de 12 años en adelante. Entonces, partiendo de esa teoría de desarrollo cognitivo y de esas 4 etapas que plantea Piaget, ¿qué le parece a ustedes que ha cambiado? ¿Qué le parece a ustedes cuál le parece a ustedes que ha sido la contribución que ha hecho el constructivismo, valga la redundancia o la comparación, a la educación dominicana en las aulas? ¿Cómo nosotros podemos de alguna forma beneficiarnos de esos planteamientos? Bueno, realmente el constructivismo vino y yo entiendo que se quedó, porque desde que Piaget propuso, ¿verdad?, estas 4 etapas del constructivismo, el sistema educativo a nivel general, casi general, podemos decir, ha tratado de montarse en ese desarrollo, en el desarrollo de estas etapas. Porque partiendo de estas 4 etapas, podemos decir que en el sistema educativo, ya a nivel práctico, tenemos nuestros niños que van de 0 a 2 años. Por eso es que hoy día podemos observar que inscribimos a nuestros niños en una etapa muy temprana a lo que es el sistema, ¿verdad?, educativo, para que éste pueda desarrollar esta etapa inicial, ¿verdad?, a nivel de su desarrollo cognitivo. Exacto, eso impacta realmente en el desarrollo cognitivo del estudiantado y también ayuda a que éste pueda desarrollarse. Por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia en el centro educativo que diriges con la identificación de esos estadios, esas etapas en los niños, por ejemplo, de preescolar? ¿Lo has podido palpar? ¿Has podido ver que ese proceso se desarrolla cuando hablamos de la evaluación como tal, epistemológicamente hablando, y esa transformación que se va dando desde, imagínate, Piaget publicó esa teoría en 1936, estamos en el 2025. ¿Cómo nosotros podemos identificar que eso en la evaluación se ha podido dar en tu centro educativo? Bueno, realmente aquí podemos observar, aunque no tengo niños de 0 a 2 años, pero ya como padres hemos experimentado esta etapa. Sin embargo, cuando recibimos nuestros niños, que es en la segunda etapa, que va de 2 a 7 años, es la parte que manejamos. La preoperacional. Exacto, es la que manejamos en nuestro centro educativo. Podemos darnos cuenta que en los procesos evaluativos, ¿verdad?, las maestras lo hacen de forma sistemática y ya ellos van acumulando esas evidencias de los trabajos realizados, vamos a decir, de manera formativa, y ya al final, al terminar esas etapas, vamos a decir, del año escolar o este proceso educativo, lectivo del año, se puede dar una mirada, ¿verdad?, a lo que se hizo durante el año completo. Entonces, esta evaluación, ¿verdad?, se transforma y podemos notarlo porque podemos evidenciar qué se hizo al principio y ese avance que tuvo el estudiante ya al finalizar el año escolar. Aquí es que podemos palpar realmente si se hizo esta evaluación de manera transformacional. Excelente, excelente, Mabel. Bueno, nos estamos dando aquí un plato fuerte. Esto ha sido un filete con lo que tiene que ver epistemológicamente con la evaluación. Estamos viendo esas teorías transformadoras
de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, que todavía no hemos tocado a Ausubel, pero viene por ahí. Pero, ¿qué me dice Dariana? ¿Qué te parece, Dariana? En el caso, ya hablamos de los estadios y Mabel ha podido hacer una especie de paralelismo excelente. La posición de Mabel, cómo ella pudo identificar y concatenar qué ha hecho, qué han hecho sus maestros en su centro educativo, cómo ella ha podido identificar que esa teoría de Piaget, de los 4 estadios, aunque ella no trabaja con los niños de 0 a 2 años, sí que en la etapa preoperacional y las subsiguientes, las operaciones concretas y las de operaciones formales. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esa vinculación de esa teoría de Piaget? Bueno, en la actualidad, el desarrollo cognitivo que propuso Piaget está muy ligado a una investigación que estuve leyendo sobre el empoderamiento pedagógico. En esa parte, Pernau 2023 habla de que los docentes deben estar empoderados para que los estudiantes se sientan partícipes en una evaluación transformadora y tengan un rol activo del proceso. Entonces yo lo relaciono con Pernau porque para el maestro ejecutar esas etapas que ustedes acaban de mencionar claramente, es necesario que haya un empoderamiento del docente para que éste sepa cómo le va a trabajar a los niños de 0 a 2 años, a los niños de 3 a 7 años, que conozca su nivel de desarrollo, que conozca qué necesitan. Y nosotros como directores tenemos el rol fundamental de velar porque en cada grado, en cada ciclo del sistema preuniversitario, se ejecuten ese proceso de enseñanza que no está desfasado, porque nosotros tenemos un currículum basado en competencia, como mencionaba Mabel ahorita, que es el constructivismo, que nos invita a que respetemos las etapas del desarrollo cognitivo del estudiante. Muy bien, entonces ahora podemos partir o continuar con qué? Con Ausubel, con David Ausubel, ese norteamericano que, por ejemplo, nuestro ordenamiento con la parte legislativa que tiene que ver con las bases de la revisión y actualización curricular, habla sobre el constructivismo, habla sobre esos enfoques, habla sobre diferentes estrategias de evaluación transformadora que debemos tomar en cuenta en los centros educativos. Pero entonces hay una parte que trata ese documento, Dariana, Mabel, no sé si ustedes se identifican conmigo, que es la parte de la transformación y esa teoría que defendía Ausubel en el 63, que decía aprendizaje significativo. Y asimismo está establecido en ese documento bases de la revisión y actualización curricular, porque el aprendizaje significativo no es más que cuando el estudiante demuestra que lo que se le transmitió, él lo puede hacer y lo hace. Como el constructivismo habla de que se aprende haciendo, es una parte de ese constructivismo, es la teoría de aprendizaje significativo, que cuando te enseñan algo, tú logras ejecutarlo, tú logras hacerlo, tú demuestras, el estudiante demuestra que esos conocimientos, ese conocimiento que el profesor le mostró, le enseñó, entonces ya ellos lo asumieron. Entonces cuando se asume, cuando el estudiante asume ese conocimiento, Ausubel explicaba en su teoría que entonces el estudiante ya ha convertido ese conocimiento en un aprendizaje, pero no cualquier aprendizaje, sino un aprendizaje significativo. Entonces, a las luces de la evaluación, ¿cuál ha sido su experiencia o qué me pueden comentar ambas sobre esa teoría de Ausubel del aprendizaje significativo? Porque estamos abordando la parte de esas teorías, de la epistemología, de esas teorías educativas, para luego pasar a lo que es en concreto lo que es la evaluación transformadora. ¿Qué me pueden decir de eso, tanto Mabel como Dariana? Sí, bueno, te estoy escuchando, Gregorio, y mi cerebro viene haciendo un recuento de las teorías mencionadas.
al principio mencionamos lo que fue la teoría de Vygotsky, ¿verdad? Que es cuando el estudiante, cuando la persona puede conectar o puede desarrollar sus conocimientos tomando en cuenta el entorno, ¿verdad? Luego hablamos sobre lo que es la teoría de Jean Piaget, que es los estadios. Habla de los estadios. exacto, que es donde el estudiante aprende por etapas y que cada una de esas etapas hay que trabajarla de forma distinta, porque estas etapas son las que permiten que el individuo pueda conectar entre una etapa y la otra. El aprendizaje se convierte en significativo cuando el estudiante, a raíz de la pregunta que me hiciste, cuando el estudiante puede desarrollar o puede hacer algo con eso que aprendió de lo que quisimos transmitirle. Aparte, cuando el estudiante construye un conocimiento que al final es aplicable en su entorno inmediato. Muy bien. ¿Qué te parece a ti, Dariana, la teorización de Ausubel del 63, la teoría de aprendizaje significativo, cuando partimos, como dije anteriormente, del compendio de las bases, los fundamentos de la revisión y actualización curricular? ¿Cómo nosotros los docentes, los directivos, podemos vincular esa teorización desde el punto de vista de la evaluación transformadora y el constructivismo como tal? Bueno, de una manera llana, el gestor del centro educativo lo que debe velar es porque nuestro diseño curricular emanado por el Ministerio de Educación cumpla con esas bases curriculares que tenemos. Porque Ausubel nos propuso a nosotros que se debe partir de esos saberes previos. Y en la evaluación, por ejemplo, según los actores, hay una una heteroevaluación y una coevaluación. Pero según los directores de centros educativos, la forma como vamos a gestionar esa teoría de aprendizaje significativo de Ausubel es velando porque se cumple en nuestro centro educativo el diseño curricular para cada nivel y grado, donde hay diferentes tipos de evaluación según, por ejemplo, quienes participan. Están la diagnóstica, está la formativa y tenemos una evaluación sumativa, ¿verdad? Esos son, para llegar ahí partimos de esos saberes previos como Ausubel lo propuso, que van a sembrar la base. Ya no, el estudiante no es un sujeto vacío, sino que como Freire, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire de 1970, nos enseña que ese estudiante ya no es una alcancía que va a recibir información, sino que es una persona que tiene una experiencia previa y parte de esa experiencia el maestro la debe utilizar. Pero nosotros como gestores del centro educativo debemos de velar a través del monitoreo continuo, de otorgarle los materiales que se necesitan para que haya un aprendizaje significativo. Fenomenal, fenomenal. Estoy emocionado, amigos, con estas respuestas de estas especialistas, tanto la de Mabel como la de Adriana. Pero fundamentalmente que quiero ahora que pasemos a un punto más profundo. Vayamos escalando la profundidad de la conversación. Y es que desde la evaluación transformadora y de esos fundamentos teóricos y epistemológicos, ya que hablas de Paulo Freire, brasileño, fenomenal, y la teoría del oprimido, teóricamente hablando, chicas, ¿cómo nosotros podemos ver los enfoques, teóricamente hablando, esos enfoques que establece el currículo educativo? Habla del enfoque histórico-cultural, habla del enfoque sociocrítico y habla del enfoque por competencias. Entonces, cuando hablamos de teorías epistemológicas que fundamentan, que sustentan la evaluación que luego vamos a hacer, tú hablabas de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa, de esas etapas de la misma, y viéndolo desde el siglo XXI, la aplicación de las mismas, partiendo de esos enfoques que establece las bases y los fundamentos curriculares.
¿Cómo podemos visualizar desde el punto teórico, Mabel, esas teorías que fundamentan la evaluación transformadora, Dariana? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos presentar esos enfoques? ¿Qué podrías decir en ese aspecto? Bueno, yo diría que eso se convierte en la base de lo que es los documentos legales, ¿verdad? Que conforman el sistema de evaluación. Vamos a trasladarnos a la Ley General de Educación 6697 y tuvimos una primera ordenanza que es la 196, ¿verdad? Sobre evaluación. Y a partir de ahí comenzaron a hacerse modificaciones en esas evaluaciones, en ese sistema de evaluación de la educación preuniversitaria. Ahí en esos fundamentos, en esos procedimientos que hay que cumplir, hasta la actualidad que tenemos la 04-2023, que evalúa el nivel inicial, primario y secundario, se cumplen con esos estándares para desarrollar un aprendizaje basado en competencia. Se cumplen esos protocolos que ustedes mencionaban sobre Piaget, Vygotsky y sobre Ausubel. Muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien. Sí, quería puntualizar, Mabel, antes de darte la palabra. Por ejemplo, ya Dariana hablaba de esa vinculación de esas diversas teorías. Pero si nosotros enfocamos la parte de la evaluación, nosotros vemos esos enfoques, tenemos que hablar de competencias, porque es un ingrediente que se le ha... Nosotros sí habíamos trabajado con constructivismo anteriormente, Dariana, pero entonces hay un ingrediente nuevo que son las competencias, Mabel. Y para hablar de esa evaluación transformadora, tenemos que puntualizar que la competencia es la capacidad que tiene el individuo de interactuar en contextos y situaciones diversas, movilizando de manera integral conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Y eso se evalúa. Y al evaluarse eso, entonces nosotros tenemos un resultado que lo podemos concatenar con lo de Ausubel, que es el aprendizaje significativo y que el estudiante demuestre. ¿Qué te parece a ti, Mabel, entonces esa parte? Bueno, realmente hablando ya del enfoque por competencias, debemos tener claro lo que es el objetivo y que esos objetivos deben de ir alineados en congruencia con lo que son esos resultados. Y esto lo podemos determinar a través de la evaluación transformadora y estas deben enfocarse en tres preguntas principales. Es, ¿qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Y para qué se evalúa? Partiendo de aquí, entonces, nosotros vamos a poder tener claro si estamos realmente trabajando lo que es ese enfoque por competencia y podemos determinar si el estudiante o el individuo realmente adquirió ese conocimiento, lo desarrolló para poder así ponerlo en práctica. Perfecto, excelente. Entonces, chicas, Dariana, especialista en evaluación, hablaba de... ella tomó un punto de partida. Bueno, ¿por qué un punto de partida? Bueno, vamos a tomar el último referente en legislación educativa. Tú hablabas de un punto de partida, es la ordenanza 196, que ya no está vigente, pero que ella lo quiso tomar como punto de partida a raíz de la actualización curricular que se hizo en 1995 mediante la ordenanza 195. Entonces tenemos esa actualización curricular y para evaluar esa actualización curricular viene la ordenanza 196 que refirió la especialista Dariana y habló de sus modificaciones, hablaba de la 198, ¿verdad? Y entonces hay otras ordenanzas que vienen a evaluar el sistema educativo actual, partiendo de la actualización curricular que tenemos ahora mismo vigente, la que se está trabajando. Recuerden que, o me imagino que ustedes saben muy bien, que en la ordenanza 02-2011 es que hace un llamado a la actualización curricular y de esa ordenanza 02-2011 viene la 03-13 que habla de la estructura del sistema educativo dominicano, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, como en el nivel secundario, cambia algunos nombres, cambia la estructura, entonces por ende viene una legislación para regular ese nuevo
currículo, esa nueva actualización. Entonces, ¿cuáles ordenanzas? Vi que ahorita referiste a algunas, Sí. así someramente, pero ¿cuáles ordenanzas puedes referir con respecto a ese sistema de evaluación vigente que actualmente rige los centros educativos dominicanos? Hablaste en el nivel, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, como en el nivel secundario, como en las modalidades técnico profesional, arte, el sistema de educación especial. Es una gama amplia y que tenemos una legislación que tiene su enfoque, pero que también tiene que ir acorde con los nuevos paradigmas de esa evaluación transformadora del siglo XXI, porque no es simplemente tenemos una evaluación y tenemos una legislación. No, también tenemos que enfocarlo desde los nuevos paradigmas del siglo XXI. Esa ordenanza, en un momento determinado vi que hablaste de la 04-2023. ¿Qué otra más ustedes pueden referir con respecto a eso? Bien, es muy interesante lo que mencionas, la ordenanza 03-2013, que dividió el sistema educativo en donde cada nivel, el nivel inicial duraría 6 años, el nivel primario 6 y el nivel secundario 6. Entonces, con esa división del sistema preuniversitario viene la ordenanza 02-2016, que la recuerdo. En esa ordenanza se eliminaron las pruebas nacionales de octavo grado, porque ya octavo grado no iba a ser una culminación de un ciclo. Pero ojo con esto. Entonces, ¿en qué lugar se culminaba ese ciclo? Ese ciclo ahora pasaría a ser sexto de primaria. Muy bien. Para lo cual la misma ordenanza establece la prueba ERCE, que se evalúa la calidad del aprendizaje al final del primer ciclo de primaria, en tercer grado, y al final del segundo ciclo de primaria, en sexto grado. Es un estudio regional y comparativo que mide los resultados del aprendizaje de los estudiantes del sistema educativo dominicano. Eso queda en la ordenanza 02-2016, que todavía la tenemos vigente, con la última actualización que fue la 04-2023. Muy bien, excelente, gracias Dariana. Pero hay algunas innovaciones recientes con respecto a, podríamos decir, los últimos 10, los últimos 15 años, que tienen que ver con la evaluación, porque recuerden que nuestro tema es la evaluación transformadora, una evaluación del siglo XXI, esos fundamentos epistemológicos, esas teorías. Entonces, ¿hay algunas innovaciones recientes en cuanto a eso, en cuanto a lo que tiene que ver las ordenanzas de evaluación? Sí, tú sabes que tenemos también la ordenanza 04-2024. Esta tiene apenas un año, que es la que establece el sistema de evaluación para personas jóvenes y adultas. Y una ordenanza que no hemos mencionado es la 01-2019, que es la ordenanza que implementa la educación a distancia, y aquí enmarca todo lo que tiene que ver con ese sistema educativo a distancia, incluyendo lo que es su propia evaluación. Excelente. ¿Algo que agregar, Dariana? Sí, continuando con la ordenanza de evaluación que estamos utilizando ahora en la educación preuniversitaria, que es la 04-2023, podemos hablar de que esa ordenanza se evalúa el nivel inicial en 3 periodos, el nivel primario en 4 periodos, al igual que el nivel secundario. Y es algo sumamente importante porque se apoya en la evaluación transformadora, donde se le da la oportunidad al estudiante de que se evalúe de una forma desde el inicio, como lo explicaba ahorita, desde el diagnóstico, el proceso, esa parte formativa, hasta el final. Y al final de cada periodo, por ejemplo, esa ordenanza establece una recuperación pedagógica en el nivel primario y en el nivel secundario, para que los maestros, apoyados por sus coordinadores pedagógicos y con el ojo visor del director, puedan ayudar a ese estudiante a desarrollarse al máximo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entiendo que es valorar el esfuerzo, que no solamente sea asisto a clase para que me den una prueba y me pongan un número, como nosotros estamos hablando, una evaluación transformadora.
podría denominarse como uno de los enfoques de esa evaluación transformadora, lo que es la recuperación pedagógica, que lo que busca es que esos aprendizajes que los estudiantes no pudieron asumir en un momento determinado en el proceso de los 10 meses de docencia, entonces se establezca un periodo para que recuperen esos aprendizajes que ellos no pudieron convertir en aprendizajes significativos. Esos conocimientos que no pudieron convertir en aprendizajes significativos según Ausubel, entonces se hacen en la recuperación pedagógica. Pero si hablamos de las teorías, nos estamos dando un plato fuerte aquí, el filete viene ahora, pero tenemos aquí lo que son las teorías y los paradigmas en evaluación. Teorías y paradigmas en evaluación. Y tenemos, por ejemplo, la teoría crítica. Ahorita Dariana hablaba de la teoría del oprimido de Paulo Freire, pero también tenemos la teoría feminista, una teoría de evaluación feminista, pero tenemos hay personas, pedagogos, psicopedagogos y pedagogos y especialistas en evaluación que impulsaban esa teoría. Tenemos a Max, tenemos a Teodoro, tenemos a Ralph, en diferentes etapas de todo el siglo XX y ya teorías más modernas ahora en el siglo XXI. Tenemos a Michael, tenemos a Eliot, etcétera, a Benjamin, a Robert, son personas que hicieron esos planteamientos tanto en la parte de la teoría feminista, tanto en la teoría crítica, que entonces ahí le damos el enfoque, porque hay una vinculación totalmente estricta y totalmente fina, podríamos decir, increíble, con lo que tiene que ver con las bases de la revisión y actualización curricular y el currículo vigente. ¿Por qué? Porque cuanto a la teoría crítica de esa evaluación, nosotros lo podemos enfocar ¿a cuál enfoque? Al enfoque sociocrítico. El enfoque sociocrítico que utiliza la problematización como medio de develar el origen de los problemas sociales. Y un problema social se puede asumir teóricamente desde el punto de vista de los paradigmas, la forma de evaluar y todo ese proceso que se va desarrollando en esa evaluación, pero que al final nosotros como entes principales del sistema educativo dominicano y parte de la comunidad educativa lo vamos a utilizar como un pie de amigo para transformar esa evaluación, porque es nuestro fin principal. Esa teoría pedagógica debe servir como un aspecto transformador de la evaluación en el siglo XXI. Entonces, ¿qué más podrías tú decirnos, Mabel, de esa parte, de esa evaluación, de esos paradigmas, de esa transformación, de cómo podemos vincular eso en la realidad educativa dominicana? Bueno, tú sabes, Gregorio, que debemos mencionar los paradigmas que tienen que ver con lo que es el positivismo. Tú sabes que solamente se enfoca en lo que es científico, en lo que es comprobado. Y también está lo que es el paradigma interpretativo hermenéutico, que se centra en lo que son las metodologías y epistemologías que se centran exclusivamente en las enseñanzas y aprendizajes de los estudiantes, de los que participan en el proceso. Excelente, Mabel, excelente, Dariana. Esto ha sido un conversatorio magnífico que nos ha enriquecido muchísimo. Pero yo quiero ahora que nosotros podamos socializar un poco para ir ya cerrando, porque ya tenemos un buen rato aquí conversando sobre la evaluación transformadora, sobre las teorías y la epistemología de la evaluación transformadora. ¿Cuáles características clave tiene la evaluación transformadora que nosotros podemos, por ejemplo, puntualizar? Esas características clave que podemos impulsar para identificar que una evaluación es transformadora. Esos puntos neurálgicos que podemos tomar en cuenta. Bueno, lo primero es que esta es formativa y procesual. Esta se da en el día a día.
no nos centramos simplemente en lo que es una evaluación escrita. Entonces, basándonos en lo que es esa formación continua, es que nosotros debemos evaluar. Muy bien, muy bien. Entonces, aparte de la formativa procesual, tenemos lo que es la dialógica participativa, ¿no? Y también tenemos lo que es la contextualizada y situada. Y por último, la crítica y emancipadora. Y cada una tiene características distintas porque lo que es la dialógica o la participativa involucra lo que es el estudiantado, lo que es la comunidad, lo que es la comunidad educativa en sentido general, y la contextualizada y situada involucra más lo que considera la parte sociocultural, que es uno de los enfoques que establece las bases de la revisión y actualización curricular actual, además de la emancipadora, que fomenta la reflexión y es también un enfoque de la actual revisión, que es lo que es el enfoque sociocrítico, porque cuando hablamos de la característica de esa evaluación crítica y emancipadora, hablamos de ese empoderamiento que tiene el sujeto en el momento de la evaluación. Entonces son aspectos muy importantes en nuestro sistema de evaluación en sentido general. ¿Algo más que agregar, Dariana? Sí, con todo lo que ustedes han expresado, la UNESCO 2023, en un documento sobre la ética pedagógica, hablan de esa parte de los valores, de que esa evaluación debe tener justicia, debe tener una atención hacia el sujeto. ¿Has tenido alguna situación de que, mire usted no hizo su clase para completivo sin llevar ese proceso en tu centro? ¿Cómo lo has vivido o has tenido una experiencia de que, como tú acabas de decir, la UNESCO dice hay que hacer el proceso adecuado en cuanto a la evaluación? ¿Algún maestro se ha excedido, ha tomado aspectos, podríamos decir, disciplinarios para poder corregir algún mal que él entiende que se corrige de esa forma? ¿Has tenido tú como directora la experiencia de tener que mediar ante esa situación? Bueno, nosotros estamos en el cierre del año escolar 2024-2025 y nosotros nos guiamos por el calendario escolar, esa resolución 10-2024. Y tenemos unos departamentos, desde el director, el coordinador pedagógico, el cuerpo docente, y nosotros lo que hacemos es que agotamos esos protocolos para evaluar a ese estudiante. Por ejemplo, ahora estamos en la recta final ya, en la parte de lo que tiene que ver con la evaluación completiva de los estudiantes de secundaria. Esos casos de esa injusticia, esa parte inhumana, yo creo que ya pasó a la ética, porque están dados los mecanismos veedores en el centro educativo para nosotros darnos cuenta. Entonces la respuesta es no tengo esa situación, porque estamos ahí periodo tras periodo, vamos a ver cuánto lo lograron, vamos a ver cuántos se quedaron, cómo va la recuperación pedagógica, para que al final, como les expliqué ahorita, con relación a esa ordenanza que tenemos de evaluación, la 04-2023, haya un mayor número de niños que alcanzaron el evaluación. Muy bien, ¿algo que agregar, Mabel, con respecto a este aspecto? Porque es un punto importantísimo el que significa Dariana, ya que cuando nosotros estudiábamos en educación preuniversitaria, había maestros que nos decían: usted no llegó a tiempo a la clase, completivo, usted no hizo tal tarea, extraordinario, y no adoptaban ese proceso. No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia cuando eran estudiantes preuniversitarios, pero yo sí escuché de muchas experiencias. Pero Dariana acaba de decirnos que esa transformación de la evaluación, esa evaluación transformadora que ha impactado el sistema educativo dominicano, ha permeado o ha eliminado, o mejor dicho, esa mala práctica. Ha mermado porque, como Dariana indicó, se están agotando procesos puntuales que evitan que esas malas prácticas ya no se sigan desarrollando. ¿Puedes decirnos algo con respecto a eso? Sí, mira, realmente nunca me sucedió,
porque tuve docentes muy prudentes en cuanto a eso. Sin embargo, podemos decir que actualmente la formación continua respecto a lo que es la educación por competencia y la evaluación por competencia ha permitido que tengamos docentes capacitados en la materia y que puedan cumplir con lo que son esas legislaciones, que tienen bien claro cómo evaluar, que como lo dijo nuestra querida Dariana, ha sido muy objetivo en cuanto a su definición, y es que después de cada periodo educativo el estudiante que lo amerite debe ser recuperado para poder continuar con este proceso formativo. En cuanto a eso, podemos decir que nuestros docentes están haciendo una buena labor e invitar a continuar formándose, ¿verdad?, en este sentido, porque el tema de evaluación siempre va a estar y siempre va a existir, porque es de hecho, el tema que estamos trabajando es lo que se quiere, que cada día podamos transformar, ¿verdad?, y que seamos más justos en cuanto a lo que es este término, ¿verdad?, del aprendizaje del estudiante. Muy bien, muy bien. Yo creo que ha sido muy enriquecedora, tanto para nosotros como para los televidentes, para los oyentes, esta conversación sobre la evaluación transformadora en el siglo XXI, podríamos decir, pero esos fundamentos teóricos y epistemológicos realmente que hemos tratado. En la producción general, el profesor Auri Pérez, y nosotros aquí nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.